Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy vamos a hablar de medio ambiente y en concreto del reconocimiento que la Red Española de Reserva Biosfera de España ha realizado, entregado o va a entregar a una asociación lanzaroteña. Hablamos concretamente de la asociación Papacría, con uno de sus fundadores. Vamos a hablar de este reconocimiento y un poco también del trabajo que realizan en la isla de Lanzarote. José Goñi, gracias por venir a Biosfera. Hoy estamos en medio de biosferas, ¿no? Biosfera, sí. La Red Española de Reserva de la Biosfera le han entregado a ustedes un reconocimiento en la categoría de investigación y educación ambiental. Bueno, primero, cuéntanos estos premios así por encima, en qué consisten, imagino que sabes, ¿no? En qué consiste y a quiénes, porque se ha dado otro tipo de premios por toda España, ¿no? Es decir, que no solo ha sido a la isla de Lanzarote. Sí, buenos días. Estos premios son 4 categorías que se dan. Nos hemos presentado 81 candidaturas y se han premiado a 8 colectivos o empresas. De aquí de Lanzarote se nos ha premiado a nosotros y en Tenerife se premió también a otra de ecoturismo. Son varias categorías, como dije antes. Unas tienen que ver con lo que es reservas de la biosfera. Reservas de la biosfera es el equilibrio que hay entre el desarrollo económico y el equilibrio de la conservación del medio, ¿no? Ese equilibrio entre esas dos ejes. Entonces, por eso han seleccionado a varias empresas también, ¿no? Con tema de productos también que sean sostenibles. Entonces sí, hay varias ahí en la península, en total 8. Y para ustedes, claro, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un reconocimiento. ¿Qué significa para ustedes este premio? Para nosotros, primero un orgullo, después del recorrido que llevamos, que se nos reconozca, ¿no? Las cosas que estamos haciendo, ¿no? con esto, y aparte también el poder estar en contacto con estas empresas que han sido premiadas. Vamos a intentar tener próximamente una reunión con ellos, con todos los que se han sido premiados, tanto aquí en Canarias como en la península, para estrechar lazos. Realmente estamos en un momento histórico en el que los colectivos debemos juntarnos y debemos cooperar entre nosotros para tener más fuerza. Y eso es lo que está ocurriendo también en Canarias, ¿no? Muchos grupos ecologistas y conservacionistas nos estamos juntando para, de alguna forma, pues, participar en la gestión pública y compartir experiencias. Pues está claro que todo el mundo, o parece que todo el mundo es consciente de la situación que existe en el planeta por el tema del cambio climático, pero a la hora de traducirse en iniciativas parece que cuesta mucho todavía de una parte de la sociedad, otra parte de las empresas e incluso de instituciones. La resistencia la estamos encontrando más bien en el desarrollo económico. Parece que cuando hablamos de ecologismo, hablamos de conservación, parece que nosotros somos los enemigos, parece como que nosotros no queremos que se desarrolle la economía. Claro que sí queremos, pero es que ¿hacia dónde vamos? ¿Qué modelo queremos? Queremos de nuestra isla, por ejemplo. Más carreteras, más turistas. Entonces, cuando hablamos de eso, claro, nos ven a nosotros como, bueno, ¿y esta gente qué es lo que quiere? Pues justamente estamos en una reserva de la biosfera, queremos un equilibrio que haya desarrollo, pero no en perjuicio de próximas generaciones o en perjuicio de nuestra propia isla. Entonces nosotros a través de Papacría lo que tenemos varias propuestas. Nosotros tenemos 3 líneas de acción. Una son los residuos, que es por lo más conocidos que somos. Dentro de residuos tenemos el proyecto Basuraleza, la huella de la ignorancia, que llevamos 5 años con la Reserva de la Biosfera, haciéndolo en todos los institutos y en los colegios, a través de una aplicación móvil, ¿no? Para implicar más a los jóvenes. Y después tenemos otro proyecto que se llama Concienciarte, que lo que vamos es haciendo un análisis en las playas, de las 8 playas, el impacto de los microplásticos, la basura esa que nos viene por las corrientes que nos vemos afectados, y el efecto de esos microplásticos en las diferentes playas de la isla. Que eso precisamente estamos viendo, mientras hablamos, hay un reportaje que hicimos en Lanzarote Sostenible, precisamente de esa labor que hacen, que nos fuimos hasta ahí estamos viendo que nos fuimos hasta la playa de Famara, donde ustedes han puesto en marcha, al igual que otras muchísimas. Yo no sé si al final, precisamente de eso, ya han salido las primeras conclusiones. Sí, nosotros de hecho estamos compartiéndola ya con algunos colegios que nos lo han pedido y algunos profesionales.
Porque estamos haciendo dos tipos de estudios cuando vamos a las playas. Cogemos los microplásticos, hay una socia de Papacría que es bióloga y ella se encarga de hacer el análisis de todos esos datos y todo eso, entonces de forma estándar, de forma rigurosa, para que sean utilizados para las personas que quieran utilizar esos datos, pues nosotros los ponemos públicamente. Y después de los macroplásticos lo que hacemos son esculturas con los macroplásticos y después hacemos una exposición, utilizamos lo que es el arte como una herramienta de comunicación para que haya un acercamiento de todos estos datos y todo esto de la ciencia, un acercamiento hacia las personas que yo me incluyo entre ellas, ¿no? Que no sabemos sobre temas científicos y todo eso y parece como una cosa muy apartada. Esa sería la parte de residuos. Después tenemos la otra que es custodia del territorio. Nosotros ahora mismo nos han cedido 8 hectáreas de una urbanización antigua que quedó abandonada en los 70 por la zona del Jable, en Famara, por la parte de arriba, 8 hectáreas, 80.000 metros cuadrados, que nosotros vamos a recuperar. Se ha presentado un proyecto en fondos europeos, ha sido avalado por la Reserva de la Biosfera también, y es de recuperación, quitar todos los bloques que hay unas alcantarillas allí. Sí, ustedes precisamente una vez fueron por ahí, que incluso se caen animales y es un grave problema. A ver, sigue contándome el proyecto, ¿sí? Tenemos fotografías de esqueletos de huara, de corderos, de conejos, de erizos, y entonces lo que pretendemos es recuperar aquello, como devolverlo, y entonces eso es una zona tampón y la queremos convertir en una zona núcleo, que es mucho más protegida todavía. Pero eso tiene dueños, ¿no? Sí, claro, pero ha sido el dueño que nos la ha cedido, esos 8 hectáreas. Nosotros la intervención solamente la vamos a hacer, aquí es mucho más grande, nosotros vamos a hacer la intervención solamente en esos 8 hectáreas. Pero es decir, esa urbanización no tiene ya ningún tipo de permiso para desarrollarse. Para fabricar, no, eso es un espacio natural. Ya es un espacio natural. Vale, entonces lo que ustedes van a intentar es quitar todos los restos, ¿no? Los bloques de forma artesanal para que no haya impacto, mirar en las épocas de nidificación, pero antes de hacer cualquier acción que vayamos a hacer allí, nosotros queremos reunirnos con otros grupos ecologistas, con expertos, porque no queremos hacer nada, no mover ni un bloque sin que haya una opinión, una mesa redonda donde podamos debatir qué es lo que vamos a hacer. Sí, porque a veces uno lo hace con buena intención, ¿no? Muchísimas veces, y es mejor, ¿no? Antes de intentar hacer una buena acción, informarte, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, claro. ¿no? Y debatir, porque muchas veces a lo mejor legalmente sí se puede, pero a lo mejor si nos sentamos entre varios, ¿no? Biólogos, conocedores de la situación que hay ahí, pues podemos intercambiar, ¿no? Y nosotros no vamos a ir a lo que se pueda hacer, sino lo que se debe hacer allí. Entonces es un proyecto bastante amplio, es un proyecto hasta el 2027, la verdad que es muy interesante. Y después otra de las partes que tenemos dentro de lo que es esta parte sería custodia del territorio, tenemos huertos compartidos. El tema del cultivo es muy importante, es recuperación de todas esas fincas, privadas, de particulares, que se han quedado, ¿sabes?, en desuso. Entonces, bajar esos terrenos y esos propietarios que están dispuestos a cederlos, ¿no? Y yo sé que ustedes también están haciendo lo de los huertos, pero es con el tema de los colegios y los centros de la tercera edad. No está ligado una cosa con la otra, ¿no? De los huertos compartidos, imagino que es diferente, ¿no? Es diferente, lo que pasa es que son las 3 líneas de acción que tenemos, que son la de residuos, la de custodia del territorio y tenemos la de participación en comunidad. La de los huertos en los colegios, esa la ubicaríamos en la de comunidad y participación, porque es participación, estamos juntando 2 generaciones, que son las personas mayores del centro de día. En este caso hicimos una experiencia piloto a través del área de juventud, hicimos una experiencia piloto en varios colegios de Arrecife y con el centro de mayores. Entonces ponemos en contacto a las personas mayores con los más pequeños, de cuarto, quinto de la ESO, juntos y en medio poner lo que es la agricultura como lazo. Comunitario, porque yo no sé ahora mismo, es decir, si alguien está interesado en participar en ese tipo de huertos, primero para aprender y después incluso para hacerse cargo, ¿existe esa posibilidad a través de ustedes? Sí, nosotros tenemos por Facebook, por redes sociales, buscan huertos compartidos Lanzarote y ahí nos pueden encontrar y se pueden poner en contacto a través de ¿Y qué es lo que el ciudadano tendría que hacer?
para poder participar? Ponerse en contacto con nosotros, no hace falta tener conocimientos de agricultura y entonces pues ir allí, dedicarle un tiempo a la semana, pues una hora. Estamos yendo, nosotros como tampoco somos muchos, somos 10 personas, 15 personas, aunque dentro del grupo es mucho más amplio, pero como tienen trabajo, muchos de ellos no pueden participar tanto. Entonces nosotros lo que hacemos es pues un día vamos 2 o 3, hoy por ejemplo tengo garrafas de agua en el coche porque después de aquí voy al huerto que tenemos en Tía para regarlo. Entonces simplemente ponerse en contacto con nosotros y de alguna forma organizar los horarios cuando puede esa persona. Pero ¿tú crees que la gente, ahora mismo la sociedad, está interesada? Porque yo sé que ustedes han sido muy críticos en el tema de los residuos. De que hay mucha información, pero todavía sí muchísima gente, empresas incluso, que en cualquier lugar tiran todo lo que... ¿Cómo crees que se puede llegar a que la sociedad realmente... Es una isla, estamos en una isla pequeña, no estamos hablando de un gran territorio, de una isla pequeña. ¿Cómo que la gente puede todavía tener mayor conciencia? Nosotros, ese es un análisis que nosotros hacemos con el proyecto que tenemos en todos los institutos. A través de ellos los jóvenes nos dan las ideas. Nosotros tenemos varios debates cuando damos la charla, la actividad, aparte de geolocalizar los residuos con la aplicación Papacría, que hay alrededor de los institutos para que los jóvenes dejen de normalizar la basura. Es muy importante que las nuevas generaciones, ellos ya han nacido en un planeta sucio, le hemos enseñado este planeta, ellos están acostumbrados a ver esa bolsa de plástico en la julaga, esa lata tirada, esos chicles, esas colillas, entonces para ellos es normal. Lo primero que tenemos que hacer con la juventud es intentar desnormalizar eso. Lo primero, hacer visible el problema, hablarles sobre el problema, no señalarlos a ellos, porque ellos realmente no son los culpables de esto, los culpables somos nosotros, el error nosotros ya lo hemos cometido, entonces ellos lo que tenemos que evitar es que ellos repitan este error. Nosotros lo que intentamos en los institutos es ver las características de las personas que tiran basura. No vemos la basura como el problema, es el resultado de un problema. Eso es muy importante, esa frase es muy importante y quedarnos con esa premisa. Es el resultado de un problema. ¿Qué le lleva a una persona a tirar basura en espacios públicos, en espacios naturales? ¿Qué es lo que le lleva? Una de las primeras características, una persona que tira basura en la calle o tira en espacios naturales, no tira basura en su casa. ¿Por qué? Porque su casa la ve suya. ¿Qué significa? Que esa persona, los espacios públicos no los ve suyos, y los espacios naturales no los ve suyos, los utiliza solamente. ¿Quién es el responsable de esa actitud, o por lo menos de ese pensamiento? Primero, el ciudadano, que no participa en la gestión pública, no participa en colectivos, no se pone en asociaciones para intentar empujar. Entonces, ese es el primer detonante. Los ciudadanos debemos participar en la gestión pública y las administraciones tienen la otra parte de responsabilidad, no atienden a los procesos participativos. Entonces una persona, nos ponen farolas, un ejemplo fácil, ¿no? Nos van a poner farolas en nuestra calle, nos preguntan cada cuánto queremos las farolas, cómo las queremos, de qué color las queremos, de qué tipo de luz, si nos va a dañar, si la van a poner a una altura o a otra que nos va a molestar por la ventana, que la tenemos a lo mejor en el dormitorio, cuando van a hacer un parque, cuando van a hacer un jardín, es que le preguntan al ciudadano. Entonces claro, eso hace un desapego de las zonas públicas, ¿no? El ciudadano, entonces ese es el primer factor responsable de que la gente tire basura en sitios públicos, no lo sienten suyo. Pero de todas formas ustedes han dicho también y dicen que es importante las multas, es decir, no podemos estar con paños calientes, solo con campañas publicitarias, sino que también hay que ir al bolsillo. Entonces, claro, por un lado dice que el ciudadano no se le hace partícipe, pero por el otro lado que se le multe. Claro, que se le sancione, claro. Es que no hay otro. Para acabar con este problema hay que hacer 3 cosas y simultáneamente las 3. La primera es hacer visible el problema. Tenemos que enseñar hasta dónde llega, aunque nos incomode. Muchas veces nosotros en las redes sociales nos critican el que lo expongamos tan crudamente. Sí, que es una isla turística y que no tenemos que enseñar nuestra mierda, básicamente. ¿Vale? Pues lo primero es que hacerlo visible, nos guste o no, hay que hacer visible el problema para poderlo solucionar. Lo segundo es sensibilizar justamente al ciudadano, en los colegios, hacer campañas. Y la tercera, sancionar. La tercera, sancionar. Esas 3 líneas tenemos que hacerlas simultáneamente. Sancionar, a ver, Alemania, Suecia, Japón. No es que las personas son más sensibles, más conscientes en esos sitios. Empezaron con las sanciones. A nosotros en los colegios nos gusta poner un ejemplo que son... Nosotros nos levantamos todos los conductores un día y dijimos, ¿nos vamos a poner el cinturón de seguridad? Eso no ocurrió así. Primero pusieron unas leyes y después unas sanciones.
Y las sanciones cada vez más duras. Cada vez más duras. Fumar, por ejemplo. Las personas que fuman, ¿algún día se levantaron todas juntas y dijeron vamos a dejar de fumar en sitios públicos? No. Primero fueron una ley y después unas sanciones. Desgraciadamente es así. Las sanciones, ¿por qué se está retrasando? De hecho, las sanciones ya... no hay que hacer leyes. Ya existen. Artículo 325 del Código Penal. De 600 euros de multa a 60.000 euros de multa. Sí, todos los ayuntamientos tienen la normativa también de sancionadora. ¿Por qué no lo hacen? Muy sencillo, prefieren gastarse nuestro dinero de nuestros impuestos en esconder el problema. ¿De qué forma? Limpieza. Los municipios más limpios son los que más se gastan dinero en limpieza, en esconder el problema. Pero sancionar no. ¿Por qué? Porque sancionar incomoda al vecino, le van a ir allí y eso después es el resultado son menos votos. Entonces no, tenemos que tener políticos valientes que digan no, primero va la isla y va, no sé, el futuro. No estamos pensando en esas generaciones que todavía no han nacido. Eso es muy delicado. Estamos haciendo cosas o dejando de hacer cosas sin pensar en las generaciones futuras. Bueno, José Goñi, si seguimos hablando, se acaba todo, porque además realmente hablamos de un tema muy importante. Yo creo que Lanzarote podemos presumir de muchas cosas. Yo creo que también tenemos una sensibilidad especial, pero hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que nadie lo pone en duda, ¿no? Por supuesto. Y la labor que ustedes hacen, pues bueno, la verdad que ayuda un poquito, ¿no?, a que tengamos una isla cada vez más limpia. Por lo menos se intenta. Así que enhorabuena por ese reconocimiento de las reservas de la biosfera de España. Cuando lo entreguen nos avisan, porque sí. ¿Tienen fecha ya de...? Todavía no lo sabemos, todavía no sabemos. Es una sorpresa. Para nosotros esto fue también una sorpresa, antes de las Navidades justamente, que nos dijeron, mira que están premiados. Digo, bueno, pues muy bien, estamos muy contentos dentro del colectivo. Bueno, pues nada, eso, enhorabuena. Y nosotros vamos a continuar, nos vamos hasta el municipio de Arías. Se está celebrando durante estos días el Festival Malabaría, así que vamos a ver uno de esas actuaciones que la verdad que están maravillando a toda la gente que está yendo a esos espectáculos. Bueno, y ahora vamos a hablar, la verdad que a final de año estábamos muchos sobresaltos y entre ellos, por desgracia, la violencia de género. Tuvimos una última semana con bastantes asesinatos, terminamos diciembre, lo tengo por aquí, con 48 muertes al año, 2022, en diciembre solo fueron 13. Y decidimos, bueno, vamos a hablar con la Asociación de Defensa de la Mujer Mararía, que aquí en Lanzarote la verdad que hace una importante labor precisamente para eso, para a ver si entre todos podemos reducir la violencia machista. Carmen, gracias por estar con nosotros. Servicios Jurídicos de Mararía,
La verdad que, mira que queremos empezar siempre, ¿no? A ver si terminamos el año bien, felicidades, navidades, pero en cuestión de violencia machista, diciembre fue extremadamente duro. Hombre, evidentemente es el diciembre negro desde que hay datos oficiales. Yo creo que el repunte ha sido brutal en este mes para acabar el año. Siempre nos despedimos diciendo eso, lo que tú dices, las felicitaciones, a ver si empezamos un nuevo año de otra manera, más concienciados, en igualdad, pero está claro que los datos han sido tan brutales que los más altos fueron en el 2008 y los hemos superado en el mes de diciembre en cuanto al mes en concreto. Y evidentemente eso ha supuesto que nos remueva un poco la conciencia y que, bueno, que los que nos representan en este caso pues hayan incluso convocado un comité de crisis para tratar el tema de la violencia de género. Porque además en este país. Todas las muertes evidentemente son muertes, pero se produjeron algunas como la de la mujer embarazada a punto de dar a luz, la de gente joven, es decir, que parece que se unieron en el mismo mes todos los males que están afectando a la violencia machista, ¿no? Sí, yo creo que en el mes que todos estamos pues como con inspiración positiva, energía, felicitaciones, ha sido un mes muy duro, muy complicado, y lo que tú dices, todos los matices que han llevado cada uno de estos asesinatos en diciembre, como cada vez es más desgarradora la forma de llevar a cabo el asesinato y luego lo que yo siempre manifiesto, Domingo, el que se haya incluso asesinado a esas mujeres delante de sus propios hijos e hijas. Desde luego que es un mes para olvidarlo, pero que también nos sirva para reflexionar, y yo creo que estamos en el camino de que se vayan a tomar medidas más efectivas para reforzar el sistema de protección de las víctimas, el sistema Biogen, para que haya una mayor formación y especialización en lo que es el mundo de los operadores jurídicos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el que se hayan unido transversalmente ministerios que tienen que ver, el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y el Ministerio del Interior. Yo creo que ahí faltaría, esto es una apreciación muy personal, el Ministerio de Sanidad, porque está claro que algo importantísimo es la detección de esos casos de violencia. ¿Y quién tiene esa detección prioritaria? Los médicos y las médicas de cabecera, que pueden dar pues esos datos y haber una coordinación interinstitucional que muchas veces no está funcionando, y por eso están hablando de esta... Aunque aquí en el centro de salud a veces, porque yo sé de gente que me ha dicho, es que fui a tal y tenía un cardenal, porque siempre te lo puedes hacer, y que te preguntan, mira, ese cardenal... Claro, que son preguntas que a lo mejor, si tú eres inocente o si no has hecho nada, te pueden incomodar, pero que están bien hechas. Claro, es una manera de detectar, porque muchas veces llegan, no, es que me di con un armario o es que me caí por las escaleras, y si tu doctora o tu doctor de cabecera te conoce, como suele pasar, pues de mucho tiempo, sí que puede ir detectando o de si estás más angustiada, menos angustiada, si has cambiado incluso tu personalidad. Son datos que bueno, de alguna manera al resto de los recursos le pueden servir para precisamente hacer un sistema de detección y de seguimiento de esa víctima de violencia de género, y que no estemos hablando de culminar con lo peor que es el asesinato. Claro, porque me imagino que hay muchos matices siempre, ¿no? Primero, cómo hacer que muchas mujeres que están siendo ahora mismo agredidas den el paso de denunciar, ¿no? Yo creo que eso por un lado, y después el otro es aquellas que denuncian, cómo garantizarles su seguridad, ¿no? Yo creo que el comité de crisis lo que está valorando es eso. Algo ha funcionado mal en el sistema, tiene que haber también una mayor celeridad una vez que inicias ese procedimiento, tanto policial como judicial, y lo que tú dices, que la mujer desde que decide, que no es fácil, siempre lo digo, no es fácil que ellas den el paso de denunciar. Creemos ese bulo que corre por ahí y de los negacionistas de la violencia de género, que es que denuncian por gusto. O sea, hay que ver casos y casos, que las denuncias falsas son mínimas, no, lo siguiente, el 0,01%, como en todos los delitos que pueden haber en nuestro sistema
sistema penal, pero lo cierto es que esa mujer que da el paso necesita tener un asesoramiento que psicológicamente esté empoderada. Para eso necesita una ayuda, un refuerzo, que la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional estén haciendo ese seguimiento. Sí es cierto que bueno, tendrán que tomar medidas los de arriba de alguna manera, porque bueno, ya estaban los policías nacionales, la Guardia Civil, Policía Local, siendo que es que no dan abasto, son casi 40.000 mujeres metidas en el sistema de Biogen, entonces pues no da más, o que haya juzgados especializados en cada uno de los partidos judiciales que solo estén especializados en violencia de género. No es así en todo el territorio español. Creo que no llegan a 200 juzgados especializados en violencia de género, porque tienes que tener una formación y una especialización, una sensibilidad, una empatía, para que, pues bueno, no pongamos en duda que esa mujer está sufriendo violencia de género. Quizás yo creo que cada vez más el Estado, evidentemente, pero a lo mejor habrá que ponerlo en la cúspide, en la cúspide de las actuaciones, es decir, primero violencia de género y a lo mejor tendrás que dejar en un segundo plano otro tipo de actuaciones, porque está claro que 48 fallecidos en un año, solo los fallecidos, porque después hay que ver todo lo que hablamos, ¿no? De los hijos, las familias rotas, todo eso que se va desmoronando todo alrededor, ¿no? Claro, por eso el mes de diciembre siempre las estadísticas, estamos hablando de que tenemos estadísticas oficiales del 2003, o sea, tenemos ya casi 1.200 mujeres asesinadas por la violencia machista desde que hay datos oficiales. Tenemos que reflexionar, o sea, no se pueden estar asesinando a mujeres, como casi este año, medio centenar de mujeres asesinadas, todas esas familias destrozadas. Por eso hay que trabajar desde muy chiquititos con los niños y con las niñas para que empiecen a hablar de igualdad y que no se niegue que esta violencia mata. En Lanzarote, aunque no han salido los datos del último cuatrimestre, lo que sí es verdad que ha aumentado este año el tema de las denuncias. Sí, ¿no? sí. Ha aumentado casi un 20 y pico %, creo. Y en el 2022, en general a nivel español, que es lo que ha salido a fecha de 30 de diciembre, ha aumentado un 18% con respecto al 2021. O sea, es una cifra considerable e importante que nos debe hacer reflexionar a todos y a todas y a la sociedad en general, y fundamentalmente pues bueno, a todos los recursos que se ponen en marcha. Hay unas 400 y pico denuncias, de esas, muchas de esas ustedes han tratado a esas mujeres. ¿Cuál es el perfil, o si hay algún perfil, o cuál es la situación en la que llega lo normal una mujer a sus instalaciones? Bueno, a nosotros nos llegan desde luego muchos casos. Yo siempre digo que quien quiera negar que en Lanzarote hay violencia de género está con una venda en los ojos. Nos llegan muchísimas mujeres, nosotras somos una ONG, pero también llegan al recurso de la administración, que en este caso es Halsian, y evidentemente esas mujeres llegan, pues bueno, yo siempre digo, con una autoestima tan baja, Domingo, o sea que tú tienes que saber trabajar con ellas, escucharla, la escucha. Nunca podremos, si no hemos sufrido esa violencia, empatizar al 100%, pero sí que tratamos de empatizar, porque yo siempre les digo a las usuarias, es que estás en este momento en el subsuelo y entonces hay que volver a subir, y cuando ellas tengan ese reforzamiento personal es cuando podemos tomar medidas y decir, bueno, pues ahora tengo la fuerza suficiente para emprender un procedimiento judicial, que siempre digo, no resulta fácil, porque pues a lo mejor la Guardia Civil no te ha creído, el policía, el funcionario del juzgado, los fiscales, las juezas, determinados casos que se pueden, pues bueno, que ellas se sienten lo que llamábamos antes la victimización secundaria, que es lo que se ha denominado ahora la victimización institucional. Se sienten muchas veces doblemente agredidas. Pero yo lo que quiero mandar el mensaje es que todas las mujeres que se vean en esa situación, que acudan a los recursos, que lo pongan de manifiesto, pues a lo mejor con la doctora de cabecera o con el médico de cabecera, con tu policía local, que son los que más cercanos tenemos, que se acerquen a las instituciones, a la policía, a los juzgados directamente, pero sí creo que es necesario también que tengan ese refuerzo y ese asesoramiento y toda la información de cómo va a ser todo el procedimiento. Porque muchas veces cuando aparece un asesinato, dice,
ya había presentado denuncias, ¿no? Entonces mucha gente dirá, ¿lo ves? No sirvió para nada, ha presentado, pero habrá que ver todas las mujeres que se han salvado gracias a presentar la denuncia. Es que ahí es cuando se activa el protocolo de actuación y están todos los recursos pendientes. Sí que ocurre que, pues bueno, esa orden de protección tiene una caducidad y cuando acaba el plazo de esa orden de alejamiento, a lo mejor hay que tomar medidas que el Ministerio del Interior en ese sentido de reforzar todavía más la protección. Me explico, en el sentido de que si se te acaba la orden de protección, pues que no te dejen otra vez ser vulnerable, porque ahí va a estar el maltratador. Es igual que las mujeres que tienen que trasladarse de esta isla, porque ellos siguen aquí y eres tú como víctima la que te tienes que desplazar con tus hijos. Es que eso es muy duro de salir de tu núcleo. El mes de diciembre, ¿por qué ha sido tan alto? Porque las rutinas diarias que tenemos todos cambian en las fechas estivales. Los repuntes siempre de la violencia de género son cuando el maltratador y la víctima están en periodo vacacional. Se cambian las rutinas, pues ahora en Navidades que todos y todas nos reunimos con la familia, los amigos, amigas. El maltratador siempre quiere aislar a la víctima y tener ese apoyo, de que pueda tener un apoyo familiar, un apoyo de amistad, eso al maltratador, por decirlo de alguna manera, le enerva y entonces la situación de riesgo y de peligro es mucho más alta. Luego el sistema de valoración de riesgo debe ser sumamente importante. Yo creo que no solo en el sistema de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que se dotaran ya todos los juzgados especializados en violencia de género de una unidad forense de valoración integral de la víctima, es decir, que no solo tengamos el informe de la Guardia Civil, por ejemplo, sino que también la jueza pueda pedir esa información a un equipo especializado que pueda detectar precisamente esa violencia. Y en el caso de los hombres, ¿somos ya casos perdidos? En el sentido de, ¿hay alguna posibilidad de reconducir a esa gran parte, o no sé si es pequeña, pero gran parte de los hombres que todavía siguen viendo a la mujer como un objeto, como una pertenencia? ¿Somos ya los hombres casos perdidos? Hombre, yo creo que no, y que los hombres, gracias a quien sea, cuando se dicen esos negacionistas, que la violencia es la lucha de las mujeres contra los hombres. Hay muchos hombres que son feministas por eso mismo, porque creen que las mujeres no somos objetos, porque creen que debemos tener los mismos derechos. No es que lo crean, es que además reivindican también esos derechos, porque todos y todas deberíamos ser iguales. Bueno, a lo mejor el regalo que podríamos tener este año sería que hubiera una mayor conciencia social y que los hombres empiecen a dar cuenta de que las mujeres estamos en esta sociedad y que no nos pueden asesinar por el mero hecho de serlo, porque no hay otra justificación. Pero a lo mejor sería quizás, a lo mejor, en los colegios habrá que darle todavía un mayor contenido, pero ¿no? Yo creo que debería incluso plantearse que haya una asignatura, no sé, porque bueno, que sea el Ministerio o las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias quienes establezcan que eso sea una asignatura poco menos que obligatoria, de valores, de igualdad, porque si tú al niño o la niña lo educas en igualdad, nunca van a considerar un niño que tiene algún derecho sobre esa niña. Entonces es fundamental la educación en igualdad y esa detección de que pueda haber determinados casos que podamos haber detectado y que se nos han escapado porque no se ha activado el protocolo. Y incluso yo creo que en las propias casas, ¿no? Hay muchos TIC que todavía yo creo que se conservan en la casa, de que la hija esté a lo mejor recogiendo un poco la cocina. Y el chico acostado. Es decir, que yo creo que también es mucho la labor de los padres. Hombre, la educación, cuando hablamos de educación decimos en los colegios... Los micromachismos estos que se llaman, ¿no? Exactamente, entonces, pero eso forma parte de la educación de tu núcleo familiar, de tu hogar. Evidentemente eso es educación en todos los sentidos, por eso yo cuando hablo de igualdad hablo de todos los valores en general y eso forma parte de la educación en los centros educativos, de la educación en los hogares y de la educación de la propia sociedad. Si todas y todos estuviéramos educados en esa igualdad, yo creo que estas cosas no se plantearían y ahí tenemos que seguir trabajando para que sea así. Bueno, Carmen Delia, gracias por estar con nosotros, por hablar de este problema que yo creo que no podemos dejarlo de lado, que es un tema de actualidad y yo creo que tenemos que seguir insistiendo en el tema de la igualdad porque al final... Pues, son las cifras las que mandan, por desgracia,
Y son las cifras que no son cifras al aire, son mujeres asesinadas, y lo que tú decías, familias rotas, niños huérfanos y niñas huérfanas, y además niños y niñas que han sido asesinados por sus propios progenitores o las parejas de sus madres. Evidentemente tenemos que seguir trabajando y seguir hablando del tema, así que gracias a Biosfera por darnos voz una vez más. Bueno, y nosotros ahora vamos a continuar. Ayer tenía lugar el fallecimiento del cronista de Yaiza, Esteban Rodríguez. Hoy es su sepelio, y nosotros el pasado mes de julio en el magazine de OVE se le hacía una entrevista coincidiendo con las fiestas del municipio de Yaiza, así que vamos a reemitir esta entrevista un poco en recuerdo de Esteban Rodríguez. Así que vamos a ver esa entrevista, y a ustedes ya, pues nada, hasta mañana para contarles nuevas historias. Bienvenido, don Esteban, ¿cómo está? Me encuentro bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias porque este ratito acompañándonos. Bueno, era inevitable contar con usted porque yo creo que es una de las personas que saben un poquito acerca de la historia de San Marcial, ¿no? Bueno, siempre me ha llamado la atención La figura. De sí, la figura de San Marcial y lo que es el pueblo en sí, el pueblo de San Marcial siempre me ha llamado la atención, y por la historia que tiene y todo el arraigo y la devoción que ha despertado siempre San Marcial. Sin duda, yo creo que esa devoción que despertaba San Marcial, no sé si ha ido aminorando con el paso del tiempo o no, pero no solamente era en Femé, sino que se trasladaba a toda la isla, incluso a la isla vecina de Fuerteventura. Exactamente. Sí, ahí, en mi opinión, ha ido bastante decayendo. Ya no es la fiesta tan solemne que era pues en los siglos pasados y no tan pasados, ¿no? Y es una pena porque había la gente sobre todo de Femé, siempre se ha identificado como gente solidaria, hospitalaria, acogedora, algo que muchas veces te queda sin palabras con la gente del pueblo, ¿no? Y siendo además un pueblo que en su día también pasó bastante calamidades. Sí, un pueblo bastante que pasó exactamente persecuciones de los piratas y demás, que para hablar de eso habría que ir un poco más profundo en el tema histórico, por ejemplo, ¿no? Pero después, hablando con gente que tiene historia, que sabe de San Marcial, Femé era un pueblo que sobrevivía con sus recursos naturales, tanto la fruta seca, la fruta fresca, lo que eran las gallinas, los animales, siempre, y era un pueblo que siempre compartía entre ellos. Hacían el propio gofio, con los granos. En fin, un montón de cosas que parecía que era un pueblo que pasaba hambre, sin embargo se abastecían ellos mismos, ¿no? Y compartían mucho el sabroso queso ¡ay, qué rico! Que desgraciadamente la gente joven y no tan jóvenes ya no tienen ese privilegio de haber gozado como lo he gozado yo y como lo han gozado más o menos de teoría, el sabor ese tan identificativo como es el queso de Femé, los productos de la zona. Pero era gente que compartía todas lo poco que tenían lo compartían, y la verdad que... Eso le iba a decir, que lo poco que se tenía se compartía, y con orgullo, en una festividad siempre y especialmente en una festividad como la de San Marcial. Hay que recordar que San Marcial es el patrono de Lanzarote y copatrono de Canarias. Sí, exactamente. Comparte patronazgo con... Sí, la figura de San Marcial gozaba de
de una, diríamos, popularidad, de una historia importante. popularidad que se la daba al pueblo por la devoción que tenía, que iban de toda la isla caminando, porque no habían esos medios de transporte que hay hoy, y caminando a la isla, incluso las vísperas, días con antelación, y dormían casi a la intemperie, y eran acogidos por los vecinos del municipio. Yo cuento ahí en la pequeña anécdota de un artículo de una opinión. Familia, sí. Que había también una casa del peregrino, con camas ¿En y serio? demás. Sí. Sí, para la gente que se llegaba. está intentando recuperar. Por parte de la iglesia se está intentando de recuperar. Pero aparte de que esa casa la cuidaban los mismos vecinos. Claro. Para acoger a los peregrinos. Y había la familia, que es una familia muy particular, muy peculiar, era la familia de Ganso Quintero. Y tía Gloria, hay una persona que, bueno, ya falleció, ya han fallecido casi todos los de Ganso de esa época, pero tía Gloria, porque todo el mundo le decía tía Gloria, tenía muchos sobrinos, entonces todo el mundo tía Gloria, tía Gloria. Yo creo que hasta los mismos hermanos le decían tía Gloria. Era la más pequeña, ¿sí?, de las hembras, por decirlo. Y hasta, yo creo que hasta los hermanos le llamaban tía Gloria. Le llamaban tía Gloria, ¿no? Yo recuerdo de niño que iba para la escuela, pasaba por casa de Manuel de Ganso, un hermano de tía Gloria. Sí. Y una anécdota, por eso le dice Manuel de Ganso a Matilde González, que era su esposa, dice, mira, mañana me vas a preparar la ropa para que voy a ir a Femés a ver a mi tía Gloria. Era su hermana, pero es tanto lo que la querían y lo que era tía Gloria para todo el mundo. Gloria. Bueno, don Esteban tiene publicado un artículo de opinión en Biosfera Digital y en otros digitales, contando un poco acerca de San Marcial. Yo creo que esto va a ser la continuidad de Sembradas a Voleo, su primera publicación, su primer libro. Está trabajando en la segunda parte y este artículo de opinión del que les hablo, que se los recomiendo que lo lean porque es muy interesante, recoge todas estas vivencias y anécdotas, ¿no? Sí, exactamente. Es un pequeño resumen de lo que va a ser la publicación, la segunda parte de esa página, sobre todo de los de Ganso, y entonces he hecho un pequeño resumen, de ahí he sacado un pequeño resumen y quise, más o menos, no es un artículo grandioso, ni mucho menos, pero muy sencillo, muy sencillo. Muy da concretamente con la solidaridad y la hospitalidad, sobre todo, el acogimiento de lo que es la identidad de aquí usted cuenta acerca de la romería de San Marcial, que en otros tiempos atraía a gente, como decíamos hace un rato, a gente hasta de Fuerteventura. Y contaba el caso de un majorero que había salvado a su camella, a su camello de una enfermedad. Sí, y fue en peregrinación hasta San Marcial. Venía de peregrinación y le ofreció a San Marcial que le curara a su camello, ¿no? Y debido a esa fe que tenía en el santo, pues se curó por las razones que fuera, el camello se curó. Y entonces hizo un camello de cera a su modo, a su manera, y se lo puso en los pies de San Marcial. Y a raíz de ahí empezaron en toda la isla, que yo creo que aún se queda, pero no sé si se los han llevado al Museo Diocesano de Canarias, ¿sí? Pero había muchos brazos, manos, cabezas, pies. Que la gente le dejaba. Que la gente dedicaba que los exvotos le llamaban milagros. Y
y parecía un museo de cera. Y aparte también toda la iglesia alrededor, el templo por dentro, estaba lleno de barcos, de barquitos, que lo traían los marineros por artesanos, de estos que hacían las chalanitas. Sí, que hacían todas esas cosas, amañados, como Sí. se me suele decir, pero lo hacían con una Delicadeza. delicadeza y una dedicación increíble, ¿no? Ajá. Por eso San Marcial te fascina. Hablar de San Marcial es hablar de otro mundo, de otra historia, del fervor que tenía la gente, ¿no? ¿Usted cree que esta efeméride goza del reconocimiento suficiente a nivel Canarias? Yo creo que no, sinceramente creo que no. Ahora se está empezando con el hermanamiento diríamos, de Yaiza, del municipio de Yaiza, de Betancuria y de Telde. Sí. Y parece que eso despertó un poquito la curiosidad de la gente y la historia y se nota que la gente está falta de esa historia, información. de esa Yo creo que información. también... Y San Marcial, permíteme que Sí. te interrumpa, San Marcial para mí no se le está dando, diríamos, la relevancia que debería de tener, los honores que debía de tener una persona que arrastraba pues muchos seres humanos creyentes y demás, y creo que San Marcial debe de tener otro puesto en la historia, en el corazón de... Totalmente de acuerdo, por lo menos recuperar el lugar que le corresponde y hacérnoslo saber a los demás, porque yo creo que incluso la gente que es más joven que yo, los jovencitos, bueno, más joven que yo no sigo, quiero decir, la juventud, le falta también bastante información. Sí, Hemos dado un salto generacional donde ya no se habla tanto de San Marcial. A ver, los que tenemos una edad sí, pero igual los más pequeños no. Entonces a mí me gustaría que se recuperara. No, la verdad que ya no se habla tanto, no se reconoce la juventud, los jóvenes y los niños. Pues la verdad que han vivido poco, vivieron poco eso, ¿no? Y eso sería muy interesante, recuperar esa historia. Porque si el municipio de Yaiza, por hablar de ya que estamos hablando, es lo que es por el pasado que ha tenido, por la gente que tuvo, creyentes, no creyentes, pero era muy arraigado y eso despertó en la gente cultura, vivencia, algo que no se puede perder. O sea, Claro que no. Bueno, hay que recordar que llevamos más de 600 años celebrando San Marcial. Sí, por lo menos. Creo que son más de 600 años celebrándolo. Esta tarde o esta noche, no sé exactamente, tiene lugar la misa oficial como cierre de la fiesta, donde va a estar presente el nuncio vaticano. El nuncio, para quien no lo sepa, es el representante del Vaticano en España. En España, exactamente. Eso es, es una alegría, para una los creyentes, para la historia de Femés, de Lanzarote, por decirlo. Es muy importante que un pequeñito, perdido en el Atlántido, y que se hable en el mundo entero y que en el Vaticano se hable de Femés, se hable de Lanzarote, se hable de San Marcial. Eso es, incalculable. O sea, yo creo que sí, seamos practicantes, no practicantes, pero creo que esa notoriedad nos tiene que satisfacer. Sí, es parte de nuestra vida, claro, de nuestra historia, y esas cosas no se pueden, o no se deberían de perder, ¿no? Porque es parte nuestra, es parte de nuestra identidad, de esa historia, ¿no? Sí, totalmente. Me comentaba fuera de cámara don Esteban que este año no pudo acudir a la lectura del pregón, que este año lo dio, a ver, que lo tengo apuntado por aquí, se me olvida,
Román Rodríguez, político, fue el pregonero de las fiestas de este año. Bueno, yo, si le soy sincera, tampoco he tenido ocasión de leerlo, supongo que habrá sido un pregón dándole el valor que tiene San Marcial. Sí, bueno, yo no lo he leído porque como he estado un poco delicado de salud, pues no Ya se puedo, pondrá al día. no puedo arriesgarme a asistir a actos multitud, con esas mucha gente, concentraciones sí. y demás. Pero sí he sentido curiosidad por saber, porque todos los pregones son importantes y me gustaría leerlos. Voy a hablar con el jefe de prensa Que seguro del que lo Ayuntamiento tiene. de Yaiza, a ver si me lo pasa, sé que seguro que tengo muy buena relación con ellos y me gustaría Seguro que así para será. guardarlo y tenerlo ahí, que no se vayan perdiendo, ¿no? Bueno, para finalizar, aunque no me gusta mucho hacerme eco de cosas negativas, don Esteban tenía recogido en el artículo de opinión del que les acabo de hablar un hecho que ocurrió en 1943, un triste suceso durante las fiestas de FEMES. Exactamente, sí, desgraciadamente. Siempre eso se me ha quedado a mí en la mente, porque me lo contaban mis abuelos, me lo contaba mi madre, mis tías, y todo eso siempre pues se comentaba, ¿no? Claro, eso fue una tragedia tremenda. Imagínate cómo los pueblos tan unidos, tan familiares, y que ocurra un suceso de eso, pues imagínate el alcance que tuvo, ¿no? Yo digo ahí en el escrito, de que el niño iba de mano de la madre, pero resulta, leyendo la historia de la madre y de la familia, el niño iba de mano del abuelo. Y el camión se lo llevó por delante y lo arrolló. Yo creo que parece ser que murió en el acto. Mientras que la señorita, una niña de 13 años, también la arrolló el camión, y esa ya murió pues en Arrecife. Hay quien dice que murió bajando las cuestas de Tía, porque la llevaron en un coche particular, en un vehículo particular, y no habían los medios que había, ¿no? Pensar en una ambulancia, eso no se sabía ni lo que era, ¿no? Sí. Y entonces... Qué pena, claro, yo no tenía conocimiento y lo leo y Sí, eso está en la historia, está muy marcado todavía en los corazones de la gente del municipio, e incluso yo creo que de la isla, porque claro, en aquel tiempo un suceso de esa identidad, pues lo que puede afectar a una familia, ¿no? Que incluso cuando la gente tenía luto, no iban ni a la fiesta. Es verdad. Fíjate cómo son las cosas. Hay cuentos de Lola Cederés. Sí. Cederés. Lola Cederés, contemplar desde la atalaya, subían arriba a la atalaya, iban desde Yaiza, y bueno, la abuela vivía en la Degollada. Subían arriba a la atalaya para contemplar las fiestas desde allí. Porque claro, tenían los lutos, es que antes era otra cosa, lo de los lutos se vivían con una intensidad increíble. Sí, bueno, eso era la fiesta de San Marcial, eso era una intensidad y una devoción. Y luego... Y el luto les impedía acudir, entonces subían arriba para verlo todo. Para ver, contemplaba desde arriba, contemplaba la fiesta. Qué historia. Y en el libro va a ser más extenso toda la información, porque antes se estrenaba un traje, un vestido una vez al año, que era por la fiesta. Y entonces las chicas de FEMES, los jóvenes de FEMES, aprovechaban el hecho de estrenar por la fiesta, que no iban a las tiendas, no estaban los mercados que hay hoy, sino que las mismas costureras, las madres, todo lo que construían, ¿no? Sí. Y luego de FEMES pues aprovechaban para la fiesta de Yaiza, que era
otra fiesta principal. ¿no? Sí. ¿Y cómo se estrenaba? Exacto, que si no me equivoco usted fue pregonero en la otra fiesta, ¿no? En 2020 fui pregonero. Sí, me sonaba a mí. de Sí. la fiesta. Bueno, se me va el tiempo, no puedo seguir, pero como voy a tener a don Esteban cuando publique la segunda parte del libro, tendremos tiempo de seguir hablando. Les recomiendo la lectura de, otra vez lo vuelvo a decir, del escrito, porque hay también una copla de, que no sé quién es, de Milagros Delgado Reyes. Sí, era de Femejera, Era de Femejera. la madre y el padre, que desapareció en la guerra, eran muy, muy religiosos. Margarita Reyes, que era la madre de Milagro, era la que cuidaba la iglesia, atendía la iglesia muchísimos años. Y luego era también, pues, con hierbas, que antes, pues, el médico no aparecía nunca, no era como ahora que tenemos un centro de salud y demás. Pues ella conocía las hierbas medicinales y curaba a mucha gente de los catarros, de las gripes y demás. Qué con bueno. hierbas medicinales. Pues, una gran costurera también. ¿Sí? Una gran costurera, Margarita Reyes, la madre de Milagro. La madre de Milagro, pues y Milagro. que precisamente el hermano, bienvenido, fue sacerdote. Sí, yo estuve presente en la misa, en la primera celebración. ¿Cuánto aprendo yo con usted? Claro, porque estaba leyendo la copla que me pareció súper bonita relacionada con el tema de San Marcial y ahora ya me voy con un montón de conocimiento. Sí, la verdad que sí. Y tengo más cosas de esta señora Milagro, tengo más cosas que me las ha pasado, que van a salir en el libro, ¿no? Bueno. O sea, no se pueden olvidar esas cosas, no puedes olvidar a las personas sencillas que no están en la historia, diríamos, en la historia grande, en la historia literaria, pero que están en Forman la historia parte del crecimiento menuda del pueblo, del pueblo, claro, ¿no? muy Que bien, sí, es sí. lo importante, ¿no? Sí, sí, y de totalmente eso de tengo acuerdo. bastantes cosas que hablar. Seguro que sí. Las veremos dentro de unos meses cuando se publique la segunda parte. Le agradezco muchísimo que haya querido estar este ratito con nosotros. Viva San Marcial y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Siempre es un placer que cada vez que me llama, para mí es un placer venir a dar a conocer la historia menuda de Jason. Nunca, mientras pueda, no diré que no. Bueno.